Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, remanente fiel. Continuaremos con el estudio de versículos mal usados y peor entendidos por las religiones. Esta es la parte 2. Como les decía, continuaremos este estudio de versículos que las religiones usan para respaldar su error. Ahora veremos Isaías 9:6. Como siempre, tomen sus Biblias. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:7. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si tomo literal estos versículos, y realmente es la profecía de la venida del Mesías, aún así está hablando de dos personas diferentes y eso está escrito. Versículo 6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mientras que en el versículo 7 termina con el celo de Jehová hará esto. Jehová es el que haría que naciera un niño, que le sea dado un hijo, y el principado sería sobre su hombro. Sería admirable por los milagros que haría. Sería consejero, ya que él decía y enseñaba lo que su padre le mandaba, e inspiraba. Además, antes de ascender en su cuerpo resucitado, les enseñó a sus seguidores cómo recibir al Espíritu Santo. Dios eterno, porque el que lo viera a él, vería a Dios, sería la imagen de su Padre, que es el Padre eterno, ya que Jesús está sentado a la diestra de Dios, príncipe de paz. Él nos dijo que nos dejaba su paz y como ésta sería, y todo esto lo haría el celo de Jehová. La sabiduría de Dios, según su palabra, está reglón tras reglón, un poquito aquí, un poquito allá. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta clave de investigación bíblica es acumulación de escritura. Esta nos da la perfecta luz sobre estos pasajes, muestra a cabalidad la exactitud de la palabra de Dios, aclara la profecía del Mesías, deja clara la separación entre quién es el que manda, el celo de Jehová, y su enviado. Pasajes sobren, donde la interpretación antojadiza de los obreros fraudulentos, de los lobos rapaces, de los emisarios de Satanás que hacen el ministerio de su padre, hurtar, matar y destruir, de ser posible, aún a los escogidos de Dios, y que su único deseo es hacerse pasar por un grande. He aquí otro versículo que sacan de contexto. Romanos 4:17, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Con este versículo enseñan que Jesús es el Padre de muchas naciones. Los líderes religiosos guiados por el Dios de este mundo usan el hecho de que sus seguidores son zánganos espirituales que se alimentan y tragan lo que otro estudió o masticó. Si leyeran todo el capítulo verían el engaño, ya que está claramente establecido que es de Abraham de quien se está hablando. ¿Cuántas religiones insisten que Jesús es ahora el Señor de señores y Rey de reyes, negándose a creer lo que Dios dice en su palabra? Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será.
Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridades como reyes juntamente con la bestia. Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La bestia está para ir al abismo, versículo 8 de Apocalipsis 17. ¿Está para ir al abismo hoy? No, la bestia, el adversario hoy, es el Dios de este siglo. Dice además que los llamados, los elegidos y fieles, están con el Señor de señores y Rey de reyes. Como ya sabemos, los llamados somos nosotros. Fuimos llamados para ser salvos. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ya sabemos que Dios nuestro Padre nos limpió y compró con la sangre de su Hijo. Ya somos renacidos al haber confesado a Romanos 10:9 y 10. Fuimos llamados y que procuramos ser fieles hasta el retorno de Jesucristo por su cuerpo, estaremos en esta pelea. No hoy día, estaremos en un futuro. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Está claro que nosotros los llamados los escogidos, el cuerpo de Cristo, aún no estamos con Jesucristo, aún no estamos prestos con Jesucristo para pelear contra la bestia. Por tanto, Jesús aún no es Señor de señores o Rey de reyes. Él aún está sentado a la diestra de Dios. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto para la mente que tenga sabiduría, en el versículo 9 lo dice de Apocalipsis 17. ¿Cómo se tiene sabiduría en la mente? Confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, creyendo que fue su Padre el que le levantó de los muertos, y que después que estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, ascendió a los cielos, sentándose a la diestra de Dios. El que lo crea recibirá el bautismo que dejó disponible en Jesucristo, el ser lleno del Espíritu Santo, lo que permitirá operar las 9 manifestaciones, siendo una de ellas palabra de sabiduría. Seguiremos con Apocalipsis 17:4, y en los versículos siguientes, hasta el versículo 13, se entrega una profecía, una predicción de cuándo será que ocurrirá esto. Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Dios da luz sobre esta revelación? No. Entonces no haremos interpretación privada de estos versículos, aunque sí nos da información que todo lo que en estos versículos se dice tendrá un fin, y esto es, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Después de todo lo anterior dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Esto ya ocurrió? No. No olviden las secuencias de los eventos que ocurrirán y el orden de estos. Eso tienen que tener claro. No olvidar la secuencia de los eventos que ocurrirán y el orden de estos. Después de todo lo anterior, cuando el Cordero venza a la bestia, es entonces que Él será
Señor de señores y Rey de reyes. ¿Se requiere interpretación de la palabra de Dios? No. Lo que nuestro Padre nos pide es que le creamos. Otro pasaje de las Escrituras que no se entiende, que lleva a confundir a Dios como Salvador y la salvación que hizo disponible por medio de Jesucristo, lo que ha provocado una mala interpretación y que algunas religiones usan para demostrar que Jesús es Dios. Salvación en el Antiguo Testamento no se entiende como salvación del pecado, puesto que el término denota una amplia gama de sentidos relacionados con la liberación de aflicción, liberación de guerra, liberación de servidumbre o liberación de enemigos. Diccionario Bíblico Bain. Salvador, libertador. Diccionario griego-español Bain. Un ejemplo es Isaías 45:17. Israel será salvado por Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis, no os avergonzaréis, ni seréis afrentados por los siglos de los siglos. Ser librado es la palabra hebrea que se usa en este versículo específico. Ser librado, no la salvación para vida eterna, sino la salvación de la aflicción que en ese momento afectaba a ese pueblo. Estoy salvado, traductor griego antiguo Google. 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Usa otra palabra que es salvador, libertador. Diccionario griego-español Bain. Salvador, traductor griego antiguo Google. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra vez se usa la misma palabra, ser librado, del mismo diccionario Bain. Estoy salvado, traductor griego-español Google. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Como se puede ver, la diferencia es clara. Mientras Dios es el Salvador, ya que Él salva al proveer el medio para este fin, mientras que su Hijo Jesucristo fue el medio que Dios empleó para librar o salvar a los que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahora comenzaremos con 24 versículos que son usados para demostrar que Dios se encarnó en Jesús. Y vamos a comenzar, aunque ya lo vimos, lo vamos a retomar, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al igual que en Juan 1:1, la palabra que tradujeron como verbo es la palabra griega logos, que significa o se traduce como verbo, palabra en acción. Significaba la palabra griega logos, palabra, dicho, diccionario manual griego vox. Palabra, expresión oral, lenguaje, discurso, definición, revelación divina, diccionario griego-español. Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan 1:7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan 1:8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vuélvanlo a leer. No era él la luz. ¿Se acuerdan que muchas veces a Dios es la luz que ilumina todo? En Génesis dijo, hágase la luz. Es el creador de la luz. Y aquí está hablando que Jesús no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos encontramos nuevamente con la palabra verbo, que se traduce verbo,
palabra en acción. Juan 1:15, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La respuesta o aclaración está en los versículos de Juan 1:6 al versículo 17, ya que es lo que Dios muestra en su palabra. Primera de Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo muestra que la luz del mundo es el unigénito Hijo de Dios. Jesucristo Este versículo muestra que la luz del mundo es el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Se usó la Biblia de los sacros libros del Viejo y del Nuevo Testamento para tener más luz sobre este versículo y que fue traducido del griego por Cipriano de Valera en 1569 como referencia. Y en esta Biblia este mismo versículo dice en su parte final, nos lo declaró. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se necesita interpretación? Claro que no. En el versículo 9 de este capítulo dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 12:44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Juan 12:45. Y el que me ve, ve al que me envió. Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que él le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Han escuchado ustedes a las religiones que dicen que no debemos juzgar? ¿Y qué nos enseña el Hijo de Dios en estos versículos? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Todos aquellos que creen que Jesús es Dios, lo están rechazando. Están rechazando la palabra de Dios. Y es por ello que son juzgados. Por las palabras que nosotros les enseñamos. Porque la palabra de Dios es la que juzga quién está en el camino correcto y quién está caminando en tinieblas. Como se puede ver, las religiones sacan versículos de su contexto para respaldar su doctrina. Ya sabemos por lo que hemos leído que la luz que vino al mundo es el Hijo de Dios, y que esa luz que vino a despejar las tinieblas de los religiosos de esa época, y lo hizo por medio de la palabra y de los mandamientos de Dios su Padre. Otro versículo usado por los religiosos actuales es Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Otra vez se malinterpreta la palabra de Dios. Para ver el error se debe leer el contexto. Juan 8:49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Jesús en su confrontación a los religiosos judíos dice claramente que honra a su Padre. Juan 8:50. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busque, hay quien la busca y juzga. Además Jesús dice que no busca su propia gloria, agrega que hay quien la busca y juzga. Para entender quién busca la gloria debemos entender quién tiene la facultad y autoridad para juzgar, y este es Dios.
Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Entienden quién tiene la facultad de juzgar ahora? Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Juan 8:53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Juan 8:54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Nuevamente Jesús les dice que no se glorifica a sí mismo, sino que es su Padre el que lo glorifica. Juan 8:55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Juan 8:56. A Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham fue un profeta que vio la gloria de Dios. Primero dice, había de ver. Ese verbo está en futuro. Luego dice, y lo vio. ¿Se lo habrá revelado Dios? ¿Le habrá mostrado a Abraham el futuro que Jesús dice que vio y se gozó? Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Por qué Jesús dice que Abraham le vio? Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 1:19. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Consideren esto. Jesús dice que estaba con Dios su Padre antes que el mundo fuese. ¿Y dónde estábamos nosotros los escogidos de acuerdo a Efesios 1:4? ¿Dónde estábamos nosotros los escogidos de acuerdo a Efesios 1:4? Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Y continuaremos este estudio, este apasionante estudio, porque apasiona a aquellos que amamos a Dios, el escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. Dios les bendiga, un fuerte abrazo.